Hola, este es un video para la materia Derechos Humanos, Culturas de Paz y Equidad de Género. Y hoy estaremos hablando más que nada del derecho a la igualdad para las comunidades indígenas durante el siglo XX. Primero que nada, antes de hablar del siglo XX, tenemos que hablar del contexto colonial del país. No es un secreto que desde su fundación México ha sido un país altamente excluyente. La colonia estaba constituida por una discriminación institucional alta, y esto se puede ver reflejado fácilmente con las reformas borbónicas, ya que impedían a criollos españoles nacidos en la Nueva España, que aunque siendo españoles, se les impedía acceder a altos cargos en el gobierno. O incluso la pintura de las castas, la cual demuestra lo que sufrían los pueblos indígenas y afrodescendientes en esa época colonial. Ya con este contexto, viendo que México, desde su época colonial como la Nueva España, era un país altamente excluyente, podemos pasar a los principios del siglo XX. Las primeras 3 décadas de este siglo, el país fue marcado por la Revolución Mexicana. Desafortunadamente, en estos años, las comunidades indígenas y afrodescendientes fueron marcadas por una exclusión y sobreexplotación por parte de los políticos mexicanos, con las infames tiendas de raya, las cuales rozaban con la esclavitud, la verdad. Y esta sobreexplotación fue muchas veces justificada con la bandera del progreso del país. Creo que le pegué al micro. Con la llegada del presidente Lázaro Cárdenas, hubo un reparto agrario a las comunidades previamente excluidas e ignoradas. Se promovió la atención a los pueblos indígenas con la fundación del Departamento de Asuntos Indígenas, que serviría como parteaguas para el Instituto Indigenista Latinoamericano, en mayo de 1940. A pesar de los avances para tratar de sacar de la pobreza a todas estas comunidades excluidas, esto se vería truncado con la llegada del presidente Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Estos entrarían en conflicto con las ideas de modernidad y desarrollo ante una forma simple de las costumbres de las comunidades indígenas. Así se inició una especie de integración forzada de estas comunidades a una sociedad más modernizada. ¿Y cómo se trataría de hacer esto? Integración lingüística, con la desaparición de las diferencias lingüísticas y culturales. Más que una asimilación o integración sana, tendría como resultado una lenta pero significativa desaparición de la identidad de estas comunidades, lo cual se prolongaría hasta la década de 1970. Posteriormente vendría la política de participación y el traspaso de funciones. La primera fue un periodo de las políticas indigenistas en la cual se buscó una mayor participación de estos grupos por medio de programas e inversiones para disminuir la pobreza que azotaba a estos grupos. Esta política falló por dos grandes razones. Una de las razones fue el rechazo de las comunidades indígenas a estos apoyos, y la segunda razón fue la gran cantidad de corrupción que hubo durante estas instituciones. Por su parte, la política de traspaso de funciones transfirió las responsabilidades gubernamentales y la administración directa de los recursos públicos a los pueblos y comunidades indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía. Esto provocaría una desconexión y marginación respecto a la sociedad mexicana, y provocando el surgimiento del movimiento zapatista en 1994 en Chiapas. Sin duda, con la desaparición de lenguas y costumbres indígenas, es más que evidente el estado de abandono que tiene el gobierno y la sociedad mexicana a los grupos originarios. Es importante hacer conciencia y no dejar que estos grupos desaparezcan entre la discriminación institucional y colectiva.